A ver, miren, todos conocemos la escena de sabes exactamente qué es lo que te hace daño. Sabes qué relación debes dejar, qué hábito debes romper o qué conversación difícil llevas meses posponiendo o qué situación debes cambiar en tu vida para ser feliz. Has leído los libros, has visto videos, tienes la teoría clara y una parte de ti grita con desesperación pidiendo un cambio. Sin embargo, a la hora de actuar te paralizas. Vuelves al mismo patrón tóxico y luego te castigas diciéndote soy cobarde, me falta fuerza de voluntad, nunca voy a poder cambiar. Hoy, en esta pequeña clase, vamos a detener ese ciclo de culpa masiva con una verdad científica brutal. Tu cerebro no está diseñado para que seas feliz, está diseñado para que sobrevivas. Y para tu cerebro primitivo, la supervivencia es sinónimo de predicción. Tu sistema nervioso es una máquina obsesionada con ahorrar energía. Para lograrlo, opera bajo un principio biológico llamado homeostasis, que es la tendencia del cuerpo a mantener las cosas exactamente como están. Tu cerebro construye un mapa de tu realidad y mientras esa realidad sea predecible, no importa qué tan dolorosa sea, el cerebro se siente a salvo porque ya sabe cómo sobrevivir en ella. Ya sabe cuánta energía gasta soportando a ese jefe tóxico o lidiando con esa ansiedad diaria. Aquí es donde radica la gran paradoja del dolor humano. Para tu biología, un infierno conocido siempre será mejor que un paraíso desconocido. Sanar, cambiar, entrar en un nuevo proceso terapéutico o enfrentar a tus demonios implica destruir el mapa de tu cerebro que llevas años usando. Implica entrar en un territorio inexplorado. Y en la biología evolutiva, lo desconocido es sinónimo de ¿qué? De muerte. Cuando intentas hacer un cambio profundo, tu amígdala detecta esa novedad como una amenaza letal y enciende todas las alarmas, te inunda el miedo, de dudas, de sensaciones físicas de peligro, no porque estás haciendo algo malo, sino porque estás haciendo algo nuevo. El miedo a cambiar no es cobardía, es tu biología haciendo un trabajo excelente tratando de mantenerte con vida en el ecosistema que ya conoces. Hasta que no entiendas que la resistencia es un cálculo energético de tu cuerpo y no un fallo de tu personalidad, seguirás peleando la guerra equivocada. Y miren, seguro te ha pasado, terminas una relación tóxica, renuncias a un trabajo abusivo o sales de un gran problema de una época muy oscura en tu vida. O estás en ese problema. Miras la retrospectiva y te preguntas, horrorizado, ¿cómo fui capaz de aguantar tanto? ¿Cómo no vi las banderas rojas que estaban justo en mi cara? La respuesta de tu entorno o de tu propio crítico interno suele ser porque fuiste ingenuo o porque no querías ver la realidad. Pero la ciencia nos cuenta una historia mucho más fascinante y menos culpable. No las vistes porque literalmente tu cerebro las borró de tu campo visión. A este fenómeno biológico y psicológico se le conoce como escotoma emocional. En neurología y psicología, un escotoma es un punto ciego cognitivo. Tu cerebro tiene un filtro de información hiperactivo que decide qué datos de realidad entran a tu conciencia y cuáles descarta. A ver, imagina que tu cerebro es el editor de video en un cuarto de control de tu vida. Si la cámara capta una realidad que es demasiado dolorosa, humillante o aterrorizante para ser procesada en ese preciso momento sin que todo tu sistema colapse, el editor hace algo drástico para protegerte. Corta esa escena de la película, la edita, la invisibiliza y por eso nos cuesta tanto darnos cuenta de nuestros propios dolores y preferimos huir de terapias. No es que seamos tontos o masoquistas, es que el cerebro calcula que no tienes los recursos energéticos o emocionales en ese momento para procesar la verdad sin destruirte. Así que te anestesia con un punto ciego. El problema de este mecanismo de supervivencia es que es una solución a corto plazo, con un costo altísimo a largo plazo. Ignorar el dolor no hace que desaparezca, solo lo empuja al subsuelo, donde se convierte en síntomas físicos, ansiedad crónica o ataques de ira o cualquier otro problema, ¿cierto? El editor te salvó de ver la escena de terror, pero el cuerpo sigue sintiendo el miedo. El proceso de sanación entonces da tanto pánico porque implica entrar a ese cuarto de edición, sentar a tu cerebro frente al monitor y obligarlo a ver las cintas sin censura. Y eso aterra. Pero la buena noticia es que si hoy estás sintiendo ese llamado a cambiar y estás empezando a notar esos dolores que antes ignorabas, significa algo biológicamente hermoso.
Tu sistema nervioso ya calculó que ahora sí eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la verdad. El escotoma está disolviendo la identidad del trauma. Una vez que tu cerebro deja de esconder la realidad y el escotoma emocional se rompe, te enfrentas cara a cara con tu dolor. Y aquí surge el obstáculo más contraintuitivo de la sanación, el miedo a soltar la herida. Racionalmente, todos queremos ser felices, pero a un nivel subconsciente, si has llevado una herida por 5, 10, 20 años, esa herida ya no es algo que te pasó, se ha convertido en lo que tú eres, en tu ego, que es la estructura psíquica encargada de defender tu identidad. Se ha construido alrededor de ese dolor. Piensa en los roles que asumimos. Yo soy el guerrero que lo soporta todo. Yo soy la víctima de mi familia. Yo soy la mujer a la que siempre traicionaron. Yo soy el hombre que se sacrificó por todos. Yo soy la persona que no puede lograr nada en la vida. Yo soy lo peor que existe. Estas no son solo frases, son autopistas neurológicas. En neurociencia existe un principio fundamental, que es la ley de Hebb, que la tengo en mi programa El Desmontaje Emocional. Hay un módulo específicamente que enseño todo este tema. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Tu cerebro ha pasado años optimizando los cables del sufrimiento. Eres un experto biológico en sentirte mal. Cuando te proponen sanar, tu cerebro entra en pánico porque eso implica destruir esas autopistas y construir nuevas rutas desde cero. Implica un vacío. Si dejas de ser la persona herida, el cerebro se hace la pregunta más aterradora de todas. Entonces, ¿quién diablos voy a ser? ¿Quién diablos soy? Sanar es literalmente un asesino de identidad. Requiere que dejes morir la versión de ti mismo que aprendió a sobrevivir en la miseria. Y el ego prefiere la miseria conocida a la muerte absoluta. Por eso muchas personas sabotean sus terapias o destruyen relaciones sanas porque la paz les resulta ajena, incómoda y aburrida. Su sistema nervioso extraña el caos porque el caos era su hogar. El verdadero miedo al cambio no es el miedo a que el futuro salga mal, es el pánico a descubrir que tienes que dejar de ser tú para poder ser libre. Ese es el punto de quiebre, entender que no eres tu trauma. Es el primer paso para poder rediseñar tu mapa. Pero hay otro fantasma que también existe y es biológico, que nos detiene en esta etapa. Y es esa voz interna que dice, ya lo he intentado antes y no funcionó. Miren, ya pasaste el escotoma, ya viste el dolor, ya entendiste que tienes que soltar tu vieja identidad, pero justo cuando vas a dar el primer paso hacia la sanación, una voz pesada y oscura en tu cabeza te dice, ¿para qué te esfuerzas? Ya lo has intentado muchas veces y siempre terminas igual. Tú no tienes arreglo, no vas a ser capaz. Esa voz te convence de que no puedes, de que es un intento fallido. Y lo peor de todo es que tú te lo crees, porque sientes esa incapacidad como una verdad absoluta en el cuerpo. Pero una vez más, quiero quitarte este peso de la culpa de encima. Ese no soy capaz no es una realidad objetiva, es una cicatriz neurológica. En psicología y en neurociencia a este fenómeno se le llama indefensión aprendida. Fue descubierta en los años 60 y explica por qué los animales y los humanos que han sido sometidos a estrés, a dolor o fracasos repetidos y de los cuales no pudieron escapar en el pasado, dejan de intentar escapar en el presente, incluso cuando la puerta de la jaula está abierta. Tu cerebro es una máquina predictiva de eficiencia energética. Si en el pasado intentaste poner límites y te castigaron con silencio, si intentaste bajar de peso y rebotaste, si fuiste a 3 terapias y sentiste que no avanzabas, tu cerebro tomó nota, registró que intentar es igual a fracaso, más gasto de energía. Así que para protegerte de ese nuevo desgaste, corta el suministro de dopamina, que es el químico de la motivación. Te quita la energía motora para que te quedes quieto. Te paraliza para salvarte. Por eso cuando te dicen, échale ganas, te da rabia. No es que no quieras echarle ganas, es que biológicamente tu cerebro apagó el motor de arranque porque aprendió que arrancar duele. Estás atado a la silla por una cuerda invisible tejida por tus fracasos pasados. Pero aquí viene el punto de quiebre de esta masterclass y es el secreto de ingeniería humana que va a cambiar las reglas del juego. La indefensión se aprendió y por lo tanto se puede desaprender. Si tu cerebro aprendió que tus acciones no tienen impacto en tu realidad, no puedes convencerlo de lo contrario, con afirmaciones positivas frente al espejo. No va a funcionar. Tienes que convencerlo con evidencias físicas y tangibles. No rompes la indefensión aprendida intentando dar un salto gigante, pues te va a aterrorizar. La rompes es ganando batallas ridículamente pequeñas, acostumbrando tu cerebro paso a paso a que cuando tú le das una orden, el cuerpo obedece y el entorno cambia.
Pero antes de enseñarte exactamente cómo hackear este sistema y diseñar estas pequeñas victorias, tenemos que hablar de lo que te vas a encontrar en el camino. Tenemos que hablar del dolor inevitable que trae la libertad, el duelo de la sanación. Miren, hay una gran mentira gigantesca en la industria del desarrollo personal que hace muchísimo daño. Te venden la sanación como si fuera un retiro de un spa. Te prometen que una vez que tomes la decisión de cambiar, todo será paz mental, luz y mariposas. Quiero ser brutalmente honesto contigo, eso es mentira. La verdadera sanación duele, y duele muchísimo, porque en el fondo la sanación es un proceso de luto. Es un duelo para poder construir la versión de ti que quieres ser. Tienes que demoler totalmente la casa en la que vives actualmente. Y la demolición levanta polvo, hace ruido y es profundamente incómoda. Ese dolor o este dolor se manifiesta en dos frentes exactos, el químico y el emocional. El primero, el síndrome de abstinencia químico. Si has pasado los últimos años, 5 o 10 años, viviendo en un estado de alerta, discutiendo o apagando el incendio, o sufriendo de ansiedad o depresión, tu cuerpo se ha vuelto biológicamente adicto a tu propio estrés. Tus células están acostumbradas a desayunar cortisol y adrenalina todos los días. Cuando finalmente pones un límite, terminas la relación tóxica o consigues un entorno seguro, ocurre algo aterrador de repente. Hay paz. Y tu cerebro, al no recibir una dosis diaria de caos, entra en un síndrome de abstinencia. Sientes una ansiedad extraña, te sientes aburrido o incluso empiezas a provocar peleas de la nada. A ver, no es que no quieras la paz, es que tu biología está temblando porque extraña el veneno al que estaba acostumbrado. El silencio te aturde porque tu sistema nervioso no sabe cómo operar sin ruido. Y el segundo es el duelo psicológico y las desilusiones muertas. A ver, además de la biología, está el costo emocional. Sanar implica enterrar cosas. Tienes que llorar la muerte de la ilusión de que esa persona por fin iba a cambiar. Tienes que hacer el duelo por tu versión salvadora que creía que su amor podía curar a los demás. Tienes que enfrentar el dolor de darte cuenta de los años que perdiste soportando cosas en tu vida, y el dolor más grande de todos es enfrentar al vacío. Cuando te quitas el traje de la víctima o del que soluciona todo, te quedas desnudo frente al espejo. Es el momento en el que el 99% de las personas se rinden, sienten la abstinencia química, sienten el vacío emocional, se asustan y dicen: me sentía mejor antes, y vuelven a sus patrones antiguos, regresan a la jaula, porque la jaula, aunque sea dolorosa, es predecible. Pero hoy quiero que cambies el significado de ese dolor. El dolor que sientes cuando empiezas a sanar y a poner límites no es una señal de que estás haciendo las cosas mal. Es el dolor de la demolición, es la señal física de que la estructura vieja se está cayendo a pedazos. Tu única tarea en este peldaño no es sentirte feliz. Tu única tarea es sostener el vacío, aguantar la abstinencia sin correr a buscar una nueva fuente de caos. Y la forma exacta de sobrevivir a esta etapa de demolición sin rendirte, sin abrumar a tu cerebro y sin activar el sabotaje es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Y vamos a hackear la resistencia, el principio de fricción. Yo he hecho muchas clases y hay demasiadas clases en mi programa El Desmontaje Emocional. Son 8 módulos completos. Son más de 40 videos explicando toda la neurobiología de la sanación y el proceso de cómo entender esto. Que aprovecho este video para invitarte a formar parte de él. Ok, en muchas clases yo he mostrado de que el cerebro odia el cambio. Gastas energía, destruye tu identidad conocida y te sometes a un síndrome de abstinencia químico. Miren, tu biología te ha levantado un muro de resistencia masivo. La pregunta del millón es: ¿cómo atravesamos ese muro sin que la amígdala se dé cuenta? El error que comete el 99% de las personas y la razón por la que fracasan en terapias, en dietas o en relaciones es que intentan derribar el muro a martillazos. Usan la estrategia de la acción masiva. Dicen: a partir de mañana mi vida cambia por completo, pongo límites a todo el mundo, dejo de sufrir, soy una persona nueva. Para tu cerebro primitivo, ese nivel de desgaste energético repentino equivale a una declaración de guerra. El guardia de seguridad de tu mente, que es la amígdala, ve esa acción masiva y dice: esto es demasiado impredecible, nos vamos a morir. Inmediatamente jala la palanca de emergencia, te inunda de ansiedad, activa la indefensión aprendida y te devuelve a la casilla de salida por puro agotamiento.
La motivación extrema es el enemigo de la sanación sostenible. Por eso no funcionan varios procesos de sanación. Si queremos vencer a un sistema de supervivencia de millones de años de evolución, no podemos usar la fuerza bruta. Tenemos que usar un caballo de Troya. Tenemos que usar el principio de fricción mínima. El radar de tu amígdala está calibrado para detectar amenazas grandes y repentinas, pero tiene un punto ciego. Ignora los cambios que son ridículamente pequeños. Si quieres aprender a sanar tu incapacidad para poner límites, no puedes empezar enfrentándote a tu padre o renunciando a tu trabajo. La fricción es demasiado alta. Tienes que diseñar una victoria tan absurdamente pequeña que tu cerebro le dé vergüenza asustarse. ¿Te cuesta decir que no? Ve a una cafetería, pide un café y cuando te ofrezcan el pastel de promoción di no gracias y vete. ¿Te cuesta salir de la cama por la apatía dorsal? Tu meta no es hoy tener un día productivo. Tu meta es simplemente sentarte al borde del colchón durante 60 segundos. Nada más. Parece una tontería. Parece que no estás avanzando, pero a nivel neurobiológico está ocurriendo magia pura que no estás viendo. Al lograr esta meta ridículamente pequeña, tu cerebro libera una microdosis de dopamina. Nos han enseñado que la dopamina es la hormona del placer, pero eso es parte inexacta. La dopamina es la molécula de la motivación y el aprendizaje de recompensas. Cuando dices ese pequeño no en la cafetería, la dopamina viaja por tus redes neuronales dejando un mensaje vital. Oye, dimos una orden, el entorno reaccionó y no nos pasó nada, no morimos. Acción, resultado positivo. Esa única gota de dopamina es el antídoto químico exacto contra la indefensión aprendida. Estás recableando la creencia de no soy capaz. Al día siguiente, con esa nueva dopamina en el sistema, tienes 1% más de energía para poner un límite un poco más grande. Estás hackeando la resistencia porque no estás peleando contra la homeostasis, le estás moviendo 1 milímetro al día. Estás infiltrando la sanación por la puerta trasera de tu sistema nervioso. Y una vez que logras infiltrarte, una vez que ya tienes la energía a tu favor y has vencido el miedo inicial, llega el momento de sentarse en la silla del director. Llega el momento de decir quién voy a ser a partir de hoy. Miren, hemos recorrido en esta clase varias cosas. Ya sabes que tu cerebro esconde el dolor, que el síndrome de abstinencia te hace dudar y que tu amígdala prefiere un infierno conocido a un paraíso desconocido. Has aprendido a infiltrar en tu propio sistema nervioso usando la fricción mínima. Pero al final del día, después de toda la ciencia y después de toda la biología, llegas a un abismo, llegas a ese momento exacto donde estás frente a la puerta. Tienes la mano para abrir, tienes que tomar la decisión de cambiar y aquí es donde la mente juega la última y más cruel trampa, te hace creer que estás eligiendo entre el dolor de sanar y la comodidad de quedarte donde estás. Quiero ser brutalmente honesto contigo, la comodidad no existe. En esta vida no vas a elegir entre sufrir o no sufrir, vas a tener que elegir tu dolor. Actualmente estás cargando con el dolor de la decadencia, el dolor sordo de quedarte en una relación que te apaga, en un trabajo que te humilla o en una identidad de víctima que te paraliza. Es un dolor crónico que no hace ruido, pero que te va consumiendo lentamente hasta que un día te miras al espejo y ya no sabes quién eres. Tu cuerpo se enferma, tu sistema colapsa y la vida se te escapa. Por otro lado, tienes el dolor de la transformación, el dolor agudo de poner un límite y que el otro se enoje. Es el vértigo de quedarte solo, es la incomodidad física de sentir el síndrome de abstinencia de tu propio caos. ¿Cuál es la diferencia? Que el dolor de la decadencia es infinito y no te lleva a ningún lado. Mientras que el dolor de la transformación tiene una fecha de caducidad, te construye. Sanar duele, pero quedarte roto duele para siempre. El gran problema es que la gente se queda esperando a sentirse lista para cambiar. Esperan a que llegue un día donde se levanten llenos de motivación, sin miedo y con una certeza absoluta para dejar a su pareja, cambiar de rumbo o enfrentar sus traumas. Si has puesto atención a esta clase, ya sabes que ese día no va a llegar nunca. Tu biología jamás va a encender un letrero verde que diga ¡qué emoción! Vamos a enfrentarnos a lo desconocido. La amígdala siempre va a gritar peligro. Y por eso no toman muchas personas procesos de recuperación. La mentalidad que cambia vidas, el secreto de las personas que logran sanar es entender que el coraje no es la ausencia de miedo. El coraje biológico es tomar la decisión de actuar mientras te duele, mientras tu corazón late a 1000 por hora y mientras la voz en tu cabeza te dice que vas a fracasar.
Es sostener esa incomodidad y dar el paso de fricción mínimo de todas formas hasta que tu cerebro entienda que sigues vivo y apague la alarma. Hoy tienes que tomar una decisión de mentalidad pura. Tienes que despedir a tu amígdala como la directora total de tu vida. Ella hizo un gran trabajo manteniéndote vivo hasta aquí, pero no sabe cómo hacerte feliz. Hoy te toca a ti sentarte en la silla del director, mirar el mapa de tu vida, reconocer que los capítulos anteriores estuvieron llenos de dolor, de mecanismos de defensas y de muchas parálisis, y decidir que las siguientes escenas que escribamos sean diferentes. No necesitas tener todo el plan resuelto de vida, no necesitas saber cómo va a terminar la película, solo necesitas tomar la decisión irreversible de no volver a elegir el dolor de la decadencia. Solo necesitas atravesar a dar 1 milímetro de paso hacia lo desconocido, soportar el vértigo y descubrir que del otro lado del miedo estabas tú realmente esperándote. Ha sido un honor para mí terminar esta clase e invitarlos a mi programa El Desmontaje Emocional. Si quieres profundizar todos estos temas, son 8 módulos completos, semana tras semana, más de 50 videos, contenidos adicionales de lectura y sobre todo que al entrar al programa llenas un formulario inicial, un test biológico para entender qué es lo que te está pasando, qué es lo que has hecho y no ha funcionado, qué problemas han transitado sobre tu vida, y en base a eso también se te entrega documentación importante para tu proceso de sanación. Miren, no tengas miedo de formar parte de este proyecto. Da el siguiente paso, confía y seguramente entendiendo tu neurobiología vas a entender cómo construir una nueva vida. Nos vemos dentro. Si quieres formar parte de este proyecto, simplemente escríbeme al interno. Cristian, quiero entrar. Solo tengo 10 cupos por mes, así que aprovecha este espacio, formemos parte de este proyecto y nos vemos dentro. Un gusto y nos veremos otro día. Adiós.